Dado que toda forma cuadrática puede ser llevada a su forma normal, se puede dar el caso que una forma cuadrática tenga diferentes formas normales. Nosotros hemos visto lo siguiente. Una forma cuadrática tiene diferentes formas canónicas. Está claro, podemos llegar a formas canónicas distintas siempre. Entonces, vamos a nosotros decir lo siguiente. Si llega a formas canónicas distintas, las formas cuadráticas también pueden ser distintas. Entonces, si una forma canónica o cuadrática tiene las siguientes formas normales, y aquí nosotros tenemos f de xx, vamos a decir que es el x1 al cuadrado más xk al cuadrado menos xk más 1 al cuadrado menos xr al cuadrado. Esa es una. Y la otra va a ser f de y es igual a y1 al cuadrado más y m al cuadrado menos y m más 1 al cuadrado menos y r al cuadrado. ¿Está claro? Este que está aquí está en una base E1, En, y este otro está en una base E1', En'. Entonces, dado que la forma canónica nos indica el número de cuadrados que existen, es decir, este R, y este R coincide con el rango de la forma cuadrática, o el rango de su matriz, y una matriz tiene el mismo rango en cualquier sistema de coordenadas, en cualquier base. Nosotros podemos afirmar que el número de cuadrados es el mismo. ¿Está claro? Entonces, lo primero, el número de términos cuadráticos debe ser el mismo. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros sacamos inmediatamente. ¿Está claro? Lo voy a escribir. Dado que el rango de la forma cuadrática es igual al rango de su matriz el cual es invariante con respecto a los cambios de base. Entonces nosotros tenemos eso. Muy bien. Tenemos el mismo número, que es lo que hemos escrito. Ahora, el tema de esta parte es ley de inercia. ¿Por qué se llama ley de inercia? La inercia nosotros ya físicamente la entendemos como que algo no cambia o tiende a no cambiar. Entonces, ese es el concepto que se aplica acá. Nosotros vamos a tener algo que no va a cambiar, al igual que el rango de la forma cuadrática es igual, o sea, no cambia, es invariante.
nosotros vamos a ver de que hay otras magnitudes que son invariantes. Jóvenes, quiero que recuerden algo. Estamos trabajando en espacios reales, no en espacios complejos. Vamos a ver un teorema. El teorema asociado, que es justamente la ley de inercia, nos dice lo siguiente. El número de términos cuadráticos positivos, es decir, en este caso estos K primero elementos y en este caso estos M primero elementos, y de la misma manera el de los negativos, aquí lo voy a poner entre paréntesis, negativos, cualquiera de los dos, en la forma normal de la forma cuadrática es, y este es el término importante, invariante. Invariante con respecto a los cambios de base. Significa que no importa en qué base esté trabajando, siempre es el mismo. Significa que K es igual a M. Lo que tenemos nosotros que demostrar ahora es que K es igual a M. ¿Está entendido, jóvenes? Veamos la demostración de este teorema. Bien, vamos a asumir lo contrario. ¿Está bien? Asumamos lo contrario. Lo contrario significa que K y M sean distintos. Si K y M son distintos, significa que uno tiene que ser mayor que el otro. Asumamos de que M es menor que K. M es menor que K. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tomemos dos subespacios. Vamos a tener un espacio B', que es la envolvente lineal de E1 hasta EK. Y vamos a tener un B2', que es igual a la envolvente lineal de EM más 1' hasta el EN'. ¿Está bien? Tenemos estos dos casos. Vamos a ver. Usando el teorema de las dimensiones, nosotros sabemos que la suma, ¿está bien? La suma de las dimensiones de B' más B2', la dimensión de la suma, es igual a la dimensión de B' más la dimensión de B2' menos la dimensión de la intersección de B' con B2'. Muy bien, entonces vamos a ver. En primer lugar, nosotros podemos ver aquí lo siguiente. Voy a escribirlo aquí a un costado. La dimensión de B', dado que B' es la envolvente lineal de estos vectores, su dimensión es K. La dimensión de B2', su dimensión es N menos M.
n menos m. A ver. Y la intersección, la dimensión de la intersección de B' con B2', dado que m es menor que k, nosotros aquí vamos a poder decir de que es justamente esa diferencia. Entonces esto va a ser igual a k menos m. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente: la dimensión de la suma, es decir, k más n menos m es igual a la dimensión de B', k, más la dimensión de B2', n más m, más, un momentito, no, a ver, no, disculpen, vamos a verlo de la siguiente forma. A ver. A ver, vamos a trabajar solamente con esto, mejor. Disculpe. Aquí tenemos lo siguiente, voy a escribir esto, la dimensión de B' más B2'. Esto es igual a, esto es k más n menos m menos la dimensión de B' intersectado con B2'. Muy bien. Entonces, de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Despejamos esto, la dimensión de B' intersectado con B2' va a ser igual a, y voy a pasarlo esto al otro lado y acomodarlo de la siguiente forma. Tenemos n menos esta dimensión de B' más B2', menos esto que está acá, k menos m. K menos m. Muy bien, entonces nosotros tenemos esto que está acá. Bien, entonces veamos. La suma de estos dos subespacios como máximo nos dan el espacio original. Entonces significa de que esta suma es menor o igual a n. ¿Está claro? Y si el k es mayor que el m, significa, un momentito, aquí es más, k menos m. Si el k es mayor que el m, significa, esto lo voy a poner entre paréntesis mejor, que la diferencia por lo menos es 1. Por lo menos es 1. Significa que esto es mayor o igual a 1. ¿Está bien? Mayor o igual a 1. Entonces, el mínimo valor que toma esto es 0. El mínimo valor que toma esto es 1. Por lo tanto, todo esto es mayor o igual a 1. En consecuencia, significa que en la intersección hay por lo menos un vector. En consecuencia, como la dimensión de la intersección es 1, existe al menos un vector no nulo, vamos a llamarle A, que pertenece a la intersección de B y B2'. Jóvenes, ¿está entendido esto? Bien, ¿qué hacemos a continuación?
Dado que este vector A pertenece a B' y pertenece a B2', podemos descomponerlo en ambas bases o en ambos subespacios. Descomponemos a nuestro vector A en cada base. ¿Eso qué es lo que significa? De que tenemos de que A es igual a un, vamos a llamarle aquí, un x01, E1, más x02, E2, más x0k, E sub k. Y vamos a tener que ese mismo A es igual a un y0, m más 1, e, y es prima, m más 1 prima, más y r prima, e r prima, más y n prima, e n prima. Bien, esto es lo que nosotros tenemos. Muy bien. Entonces, lo que hacemos a continuación es hallar la forma cuadrática de este vector A. Vamos a hallar la forma cuadrática del vector A. ¿Para qué? Para poder determinar si es que llegamos o no a una contradicción. Entonces, hallamos la forma cuadrática FAA. Aquí nos estamos refiriendo a estas formas cuadráticas. Estos son nuestras referencias. ¿Está claro, jóvenes? Significa de que en el primero tenemos los K primero positivos y en el segundo los M negativos. Significa que el espacio B' lo hemos tomado de esta parte. Es decir, todos son positivos siempre. Y el B2' lo hemos tomado de esta parte, que todos son negativos siempre. De aquí y hasta el final. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener que este FAA, vamos a ponerlo E' o en el E simplemente, va a ser mayor que 0. ¿Por qué va a ser mayor que 0? Porque solamente voy a tener estos coeficientes. Por otro lado, nosotros tenemos que el FAA en E', es decir, en esta base, es menor que 0. ¿Por qué es menor que 0? Porque nosotros tenemos estas componentes. Su forma cuadrática va a ser de esta forma. Entonces tenemos que es mayor que 0 y menor que 0 simultáneamente. Entonces, de aquí nosotros tenemos de que este FAA es igual a 0, de donde el vector A es el vector nulo del espacio. Por lo tanto, hemos llegado a una contradicción. En consecuencia, el número de términos positivos se conserva. El número de términos negativos también se conserva. ¿Esto está entendido, jóvenes? FA es 0. No entendí la pregunta. Porque FAA es 0. Porque la única forma, o sea, en una base es mayor que 0 y otra base es menor que 0. Sí. Lo que pasa es lo siguiente.
A ver. El valor que toma una forma cuadrática es un número. No importa la base en la que esté. Entonces, aquí yo tendría que poner que estos son iguales. La única forma que sean iguales es que sea 0. Claro, el número tendría que ser el mismo. El número es el mismo. Claro, el único que cumple es el 0. Así es. El único que cumple es el 0, de donde tenemos que A es un vector nulo. Okay. En consecuencia, M no puede ser menor que K. Hacemos exactamente lo mismo y demostramos que K no puede ser mayor que M. En consecuencia, M y K son iguales. Por lo tanto, el número de positivos es invariante con respecto a los cambios de base. Muy bien. Esto nos permite a nosotros hacer un par de definiciones más. El número de cuadrados positivos en la forma normal de la forma cuadrática se denomina índice positivo de inercia. Y lo vamos a denotar como un I más. De la misma forma, nosotros vamos a decir lo siguiente. El número de cuadrados ya no positivos, sino negativos, se va a denominar índice negativo de inercia y se va a denotar como I menos. I menos. La diferencia S igual I más menos I menos se denomina signatura. Se denomina signatura. Entonces, nosotros tenemos que una forma cuadrática, tiene 4 invariantes. 4 invariantes. ¿Qué significa invariantes? Invariantes significa que son magnitudes que no cambian cuando nosotros hacemos un cambio de base o una transformación de coordenadas. ¿Por qué son importantes las invariantes? Porque nos permiten, ya que no cambian, nos permiten tomarlas como marcos de referencia, como puntos con respecto a los cuales podemos hacer comparaciones. ¿Está claro? En la física, en la matemática en general y en la física en particular, siempre buscamos magnitudes que se mantengan invariantes para tomarlas como criterios con respecto a los cuales hacer algún tipo de comparación. ¿Cuáles son estas 4 invariantes? Estas 4 invariantes son, en primer lugar, es el rango, tenemos la signatura
tenemos el índice positivo de inercia y tenemos el índice negativo de inercia. Entonces tenemos estas 4 invariantes. Ahora, pero estas 4 invariantes no son independientes entre sí. Estas invariantes no son independientes. Aquí quiero agregarle algo que es sumamente importante por una precisión que voy a hacer un momento. Una forma cuadrática real. Bien, estas 4 invariantes no son independientes entre sí. ¿Está claro? ¿Qué significa? Que hay dependencias. Solo 2 son independientes. Significa que con 2 puedo hallar las otras 2. Por ejemplo, nosotros tenemos que el índice positivo de inercia es igual a la mitad del rango más la asignatura. Y el índice negativo de inercia es igual a la mitad del rango menos la asignatura. Esto es lo que nosotros tenemos. Son conceptos que son importantes, ¿Tienen alguna pregunta? ¿De dónde salen esas formulitas? Operar, profesor, con el de arriba y que te quede en función de las mismas. Tenemos esto y tenemos, fíjense, la asignatura es la diferencia de estos y el rango es el número total de los positivos y los negativos, es decir, la suma. El rango es la suma de los índices positivos y la asignatura es la diferencia. De ahí salen esas relaciones. Okay. Y aquí una observación. En los complejos, todos los coeficientes no nulos se pueden normalizar a +1. Eso ustedes lo saben porque en ese caso el menos puede ingresar dentro de la raíz y lo que tendríamos sería un coeficiente o un cambio de variable imaginario, ¿está claro? Y no hay ningún problema. Significa de que no hay índices positivo y negativo de inercia. En consecuencia, solo tiene un invariante. ¿Cuál es el invariante? El rango. Ya no tiene sentido. Si todos son positivos, no tiene sentido. O puede ser todos negativos. Pero todos pueden tener el mismo valor. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, estos conceptos de asignatura, índice positivo de inercia, índice negativo de inercia, están pensados para los espacios reales. Están pensados para los espacios reales.
Entonces, todo esto es lo que corresponde a la ley de inercia.